de regreso, gracias por continuar con nosotros en la mesa de análisis. Hoy, como cada lunes, ya me acompañan aquí en el estudio nuestros invitados del día. Está con nosotros Rogelio Rodríguez. Buenos días, Rogelio. Buenos días, licenciada. Buenos días al auditorio. Buenos días a mis amigos y compañeros de la mesa. Y bueno, este lunes también nos acompaña Mauricio Zapata. Buenos días, Mauricio. Hola, Lucy. Buenos días al auditorio. Y también nos acompaña Marco Antonio Vázquez. Buenos días. ¿Qué tal? Feliz día. Bueno, si les parece, para usted que nos acompaña amablemente del otro lado de la radio, le voy a compartir la temática de hoy, de que vamos a platicar hoy sobre la mesa. Es sobre la carrera presidencial de Morena, rumbo al proceso electoral del 2024, que entró en los últimos detalles para la encuesta que va a definir a su candidato presidencial. Fase de tensiones, hay que decirlo, que está poniendo en riesgo, al parecer, la unidad de este movimiento. Y es que la semana pasada cerró con reclamos de Marcelo Ebrard en la cúpula partidista y a su rival también, Claudia Sheinbaum, a quienes acusa de uso de recursos públicos para la campaña de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, acarreo también para sus eventos, difusión de estudios falsos de opinión, guerra sucia en su contra y también la interferencia de la Secretaría de Bienestar en la encomienda a favor también de Claudia Sheinbaum. Hechos que, hay que decir, la aspirante y también denominada favorita de AMLO negó. Ese es el tema de hoy. Si le parece, nos vamos con el primer cuestionamiento. ¿Cuál es la lectura política de los recientes acontecimientos en Morena, Rogelio? Pues bueno, la lectura que yo pudiera darle a este último acontecimiento, que es la queja ahora sí que una queja muy airada de Marcelo Ebrard respecto a la participación del gobierno federal en favor de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia, pues me parece que refleja lo que pues es un secreto a voces, ¿no? Desde que empezó esta competencia interna dentro de Morena por la precandidatura de la presidencia, que ellos le llaman de otra forma, ha sido obvio, evidente, que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales de Morena han estado influyendo a favor de Claudia. O sea, aquí mismo en Tamaulipas hemos visto, a lo mejor no tan abiertamente, pero pues es una realidad que la estructura gubernamental está operando a favor de la señora. O sea, y lo vemos porque cuando han visitado el estado otros aspirantes o otros contendientes morenistas, pues no ha sido el mismo empuje las concentraciones que han logrado han sido muy mínimas, ¿no? Y pareciera incluso que ha habido también intentos por evitar que haya concentraciones en favor de ellos. Y el caso más referencial que podemos poner es el de Adán Augusto López, que cuando vino a Reynosa hizo un señalamiento ahí bastante claro sobre funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social del Estado que estuvieron operando para evitar que simpatizantes de él acudieran a sus mítines. Entonces, esta denuncia de Marcelo Ebrard, pues bueno, creo que tiene sustento y sí considero que está ahora sí que quebrando ahí la unidad dentro del partido, y seguramente conforme se acerque más la fecha de la definición dentro de Morena, pues esta unidad se va a ir pues pulverizando un poco más, ¿no? Entonces, yo sí creo que está teniendo repercusiones hacia adentro y no sé, me parece que todavía está incierto el hecho de que Claudia, aún y con todo el apoyo que tiene del presidente y de la estructura gubernamental, vaya a terminar siendo la elegida. O sea, muchos apuestan a que ya es una realidad, ¿no? O sea, que ya los dados están, las cartas están definidas en su favor, pero yo soy de los que cree que todavía pudiera haber un viraje en ese sentido, sobre todo si en el lado contrario, en el lado opositor, la balanza se sigue inclinando a favor de Xóchitl Gálvez. Creo que esta candidatura de Xóchitl pondría en grave riesgo a Morena en la contienda por la presidencia, porque para muchos, incluyéndome yo, me parece que Xóchitl en una competencia con Claudia terminaría poniendo en peligro la permanencia del partido del presidente al frente del país. Correcto. Gracias, Rogelio. Mauricio, ¿cuál es la lectura política de estos acontecimientos, de esos señalamientos que ha dado a conocer Marcelo Ebrard? Pero es que ya no es lo mismo, que antes. O sea, no hay dados cargados, no hay... todo es democrático, todo es abierto, no hay preferencia por nadie.
pues eso es diferente y es democrático y es abierto, es transparente y solamente se lo creen la gente que vive en Cuatro Telilandia. Y la verdad que lo que estamos observando es lo mismo de siempre. Lo vemos en Tamaulipas y lo vemos en Veracruz y lo vemos en la propia Ciudad de México, lo vemos en Sinaloa y en otros estados donde, pues bueno, realmente hay un claro favoritismo hacia cierta corcholata, como le llama el propio presidente, y se están yendo todos con la finta. A veces no sabemos ni cómo va a terminar, porque sí hay que reconocer que en la 4T hace cosas de repente inesperadas y estamos viendo hacia un lado y a la mera hora se cambia la jugada, o sea, pues se voltea totalmente la moneda. Al final de cuentas, la encuesta se va a definir Palacio Nacional. Hay una persona ahí a la que le van a preguntar, ¿quién le gustaría a usted que fuera el candidato, o bueno, el coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación? Y esa es la opinión que va a valer, independientemente de la que le pregunten a la gente o no. ¿Hay división? Sí, puede división, sobre todo los marcelistas. Hay un fuerte grupo de marcelistas. La gente de Adán Augusto, de Fernández Noroña, pues se va a alinear a quien sea el elegido. Y en el caso de Manuel Velasco, pues bueno, tiene mucha estructura en el sureste y también de alguna manera se va a alinear a quien resulte triunfador de esta encuesta. Sin embargo, esa división no creo que le pese mucho a Morena. Hay que reconocer que la fuerza de Morena está en la población civil. Me refiero a la gente de a pie, al ciudadano común, no a los políticos, no al interior del partido. La fuerza de Morena está todavía basada en la fuerte popularidad del presidente López Obrador. Así es que cierta división que surja de entre la gente o las estructuras de cada uno de los aspirantes, no creo que le afecte mucho a ese partido de cara al 2024, perdón. Entonces, pues me parece que el proceso interno de Morena es normal dentro de un partido político en donde, pues sí, es obvio que los aspirantes estén dando sus pataditas ahí debajo de la mesa, de que haya fuego amigo, de que, pues bueno, estén haciendo su luchita para ganar este proceso interno, algunos demostrando que son mejores y algunos demostrando quién es el menos peor o quién es el peor. Entonces, hasta ahorita me parece que es un proceso hasta cierto punto normal y ya al final, pues en la constitucional va a decidir la gente. Lo que sí es un hecho es que Morena es igual que todos los partidos políticos, no es de que son diferentes, esa tontería de guardar un minuto de silencio porque se murió el dedazo cuando inició el proceso interno me pareció absurda y descarada, ¿no? Y además está cínica esa situación por parte de la cúpula de Morena a nivel nacional. Pero insisto, Morena es igual que todos los partidos políticos y el proceso interno se está llevando igual que se lleva a cabo en todos los partidos políticos desde hace mucho. Y el destape, como antes se le llamaba al candidato presidencial, como lo hacía el PRI en los 60s, en los 70s y en los 80s, es lo que está haciendo prácticamente Morena, está haciendo lo que tanto criticó. Ok, correcto. Marco Antonio, ¿cuál es la lectura política de estos acontecimientos? Y también coincides con Rogelio, con Mauricio. Se parecen tanto al PRI que no pueden engañarme. Es el mismo proceso que hacía el PRI, el del sagrado derecho al pataleo de cada uno de los aspirantes que no van a ser. Creo que Marcelo cometió un error garrafal. Hace 6 años conocía exactamente el método de selección de candidato y durante 5 años o casi 5 años se dedicó a su trabajo en el exterior, quizá buscando la aprobación del gobierno de Estados Unidos, quizá buscando la aprobación de organismos internacionales y darle una proyección más
de mayor desarrollo al país en cuanto a sus relaciones políticas internacionales. Lamentablemente para él descuidó la base, descuidó el territorio, descuidó a los gobernadores a quienes difícilmente atendía, descuidó a los senadores, descuidó a los diputados, y hoy toda la estructura está prácticamente con quien la quiso querer. Pero te decía, se parece mucho al PRI. Los lloriqueos de Marcelo creo que ahí van a terminar. El presidente hizo una jugada muy inteligente cuando le dio aire, cuando infló a Xóchitl Gálvez. No te estoy diciendo que no puede ser o no es competitiva. Yo creo que la candidata del Frente Amplio en este momento es candidata ya. La competencia o lo que pueda ser competitiva va a darse ya en el siguiente proceso. El presidente infló a Xóchitl, el Movimiento Ciudadano tiene casi su candidato propio que tiene una mayor atractivo al interior de su partido, como puede ser Colosio. Marcelo, ¿para qué podría huir o para qué podría salir de Morenas a la nada? No ganaría con Movimiento Ciudadano, no ganaría siendo otra figura de otro partido político, y finalmente creo que son alérgicos a vivir fuera del presupuesto. No creo que se arriesgue a perder poder, no creo que se arriesgue a estar donde está el dinero. No es todavía Claudia Sheinbaum la candidata. Viene un proceso todavía más interesante donde el presidente tendrá que medir si Claudia Sheinbaum puede ganarle con facilidad a Xóchitl Gálvez. Los movimientos que se dieron por esa misma jugada del presidente de inflar a Xóchitl pueden hacerla muy competitiva con una candidata que se ve parca contra una mujer que creció prácticamente mentando madres y conectando con el pueblo o hablándole bien a la gente y conectando con la gente. Pudiera darse la necesidad del presidente de usar a Marcelo o de usar a Dan Augusto, que tampoco está, que quizás es el que mejor maneja la estructura y el que mayor punch tiene a la hora de golpear adversarios. Todo eso lo va a medir el presidente o lo tendría que estar ya midiendo el presidente para el 6 de septiembre dar un nombre. La lectura política es simple, o sea, creo que todo es pataleo, todo es el mismo juego que jugamos o que han jugado los políticos desde la época moderna, desde que conozco cómo se han hecho los métodos de selección. No hay una ruptura en Morena porque finalmente los liderazgos o los mismos aspirantes a ser coordinadores de la Cuarta Transformación ni siquiera tienen un arraigo en el partido. Andrés Manuel sigue siendo el presidente del partido, el dueño del partido, quien maneja el partido y quien tiene el atractivo en el partido. Entonces que se vaya cualquiera de ellos es como quitarle un pelo a un gato. Viene lo interesante que será saber por quién se definen las encuestas. Como dice Mauricio, finalmente sabremos si viene el dedazo o hacen algo para que esa encuesta sea más transparente y el pueblo les crea que por fin hemos terminado con esas prácticas que no le hicieron muy bien al país, pero que lo conservaron en calma. Okay. ¿Y este denominado pataleo, Rogelio Rodríguez, crees que va a tener un costo para Marcelo Ebrard, un costo político? Pues yo creo que sí, a estas alturas el hecho de que Marcelo se haya revelado denunciando ahí esas irregularidades en favor de Claudia, me parece que sí va a haber una consecuencia para Marcelo, pero yo creo que él lo habrá tenido bien medido desde el inicio, ¿no? Lo que le favorece a Marcelo es que el poder del presidente López Obrador va en decadencia cada vez más, ¿no? O sea, ya es un presidente que va de salida y aunque sigue siendo un liderazgo fuerte en el partido, creo que conforme vaya agotándose ya su periodo de ejercicio al frente del gobierno, se le va a ir agotando también el poder. Y lo estamos viendo precisamente con este conflicto que le generó Marcelo Ebrard, donde ya un grupo muy nutrido de diputados que también simpatizan con Marcelo, pues han empezado a levantar la voz. Eso no lo hubiéramos visto todavía hace 6 meses. Porque por alguna razón, y creo principalmente que por temor al presidente, la reacción visceral del presidente, mucha gente se ha quedado callada dentro del partido, mucha gente ha aceptado lo que les han impuesto de Morena. Entonces,
Esto me parece que va a ir viéndose más claro conforme como avance la semana, los meses, y que el presidente vaya perdiendo el poder. Entonces, que vaya a haber una consecuencia para Marcelo, pues yo creo que sí, creo que él lo tiene bien medido, o sea, porque el presidente difícilmente perdona ese tipo de agravios o de alguien que se le ponga en contra, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí va a haber una consecuencia finalmente para él. Correcto, si les parece, vamos a una pausa. Al regreso seguimos con esos cuestionamientos de Mauricio y también con Marco Antonio. Vamos a mensajes y volvemos. En Tamaulipas, sin educación no hay transformación. Es por eso que en este inicio de ciclo escolar, el gobierno del estado, en apoyo a la economía familiar, entregará más de 559,000 paquetes de útiles escolares y uniformes para alumnos de preescolar, primaria, secundaria y educación especial. Este es el gobierno de la transformación que con humanismo y voluntad respalda a las familias tamaulipecas en este regreso a clases. Gobierno de Tamaulipas. Nadie que haya sido sentenciado por delitos sexuales, violencia familiar o por incumplir una pensión alimentaria tendrá cabida en el gobierno. Tampoco ningún agresor podrá ser electo o designado a un cargo público de ningún nivel. Así lo determinó el Senado de la República al aprobar la Ley 3 de 3 contra la violencia, una reforma constitucional que ahora es ley. Senado de la República, 65ª legislatura. Festeja con nosotros la gran venta de aniversario de Mueblería Villarreal, con grandes descuentos en toda la línea blanca y electrónica. Sí, en línea blanca y electrónica. Además, participa en la Pirinola de la Suerte, donde podrás ganar regalos o monedero electrónico. Festejemos juntos nuestra gran venta de aniversario, con grandes sorpresas para ti. ¿Dónde más? En Mueblería Villarreal. Domingo abierto, Matriz, Bodega y San Agustín. Gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis. Me acompaña como cada lunes Rogelio Rodríguez, Mauricio Zapata y también está con nosotros Marco Antonio Vázquez. El tema de hoy es sobre la carrera presidencial de Morena rumbo al proceso electoral del 2024. Le comentaba a usted que ya entró en los últimos detalles para la encuesta que va a definir a su candidato presidencial, que es una fase de tensiones, hay que decirlo de esta manera, porque bueno, está poniendo en riesgo la unidad del movimiento con las manifestaciones que dio a conocer Marcelo Ebrard, una de las corcholatas en contra de su rival Claudia Sheinbaum, a quienes acusó tanto de uso de recursos públicos en la campaña de la ex jefa de gobierno, acarreo para los eventos, difusión de estudios falsos y la interferencia de la Secretaría de Bienestar en la contienda a favor precisamente de Claudia Sheinbaum. Es el tema del día de hoy. Continuando contigo, Mauricio, el cuestionamiento, ¿crees que tenga un costo político para Ebrard las manifestaciones vertidas? Pues yo creo que sí, a final de cuentas. Sí lo van a castigar, tomando en cuenta que al gran elector no le gusta que lo contradigan, al gran elector no le gusta que lo desobedezcan, al gran elector no le gusta que pues no le hagan caso en términos generales, y posiblemente sí. Se supone que hay un acuerdo en el sentido de que el número 2, es decir, el que quede en segundo lugar de la encuesta, será candidato al Senado y pues coordinador de la bancada en la Cámara Alta, una vez ya ungida la próxima legislatura. Y bueno, si tienen mayoría, se convertirá en el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Entonces ese sería el lugar que se supone le tocaría a Marcelo Ebrard en caso de que no ganara esa encuesta, y ahí le podría costar ese cargo, ese puesto. Entonces, pues de alguna manera se ven ese sería el costo, el costo político. No creo que al final de cuentas se vaya a ir a Movimiento Ciudadano, y si se va, entonces sería una jugada hecha desde el propio Palacio Nacional, pensando en dividir el voto, sobre todo de la clase media, porque mucha clase media, sobre todo de la Ciudad de México, está contenta con Marcelo Ebrard
porque fue un muy buen gobernante, fue un buen jefe de gobierno cuando su gestión, independientemente de algunos temas en particular, me parece que en términos generales fue un buen gobernante y modernizó muchas cosas y cambió muchas cosas en la ciudad para quienes... Ese es un tema en particular negativo, pero en términos generales hizo muchas reformas en la Ciudad de México, ordenó muchas cosas. Lo digo por la situación de trabajo y familiares, pues viajo mucho a la Ciudad de México y sí se notó mucho cambio cuando él fue jefe de gobierno, y la mayoría de la gente, o mucha gente que radica en la Ciudad de México, se acuerda y lo ve bien, incluso está dispuesto a votar por ellos. Y yo creo que en eso se basaría en un momento dado la salida de Marcelo Ebrard hacia otro partido. Pero me parece que sería orquestada desde el Palacio Nacional en contubernio con el propio Dante Delgado, el propio Marcelo Ebrard, y bueno, de ahí buscar alguna otra posición política. A lo mejor sí como líder del propio partido, no sé, alguna situación. Vaya, no puede ser candidato a la presidencia y tener por ahí escondido un puesto plurinominal en alguno de las candidaturas a la legislatura, pero de alguna manera algún beneficio político traerá eso para Marcelo Ebrard, si es que realmente están pensando en esa posibilidad para dividir el voto de la oposición, sobre todo, insisto, el de la clase media y el de la Ciudad de México. Por eso hay que analizar bien por quién se va a votar, hay que analizar bien cuál es la intención y analizar bien las jugadas políticas que tienen las dos fuerzas para no desperdiciar el voto así nada más. Ok, correcto. Marco Antonio, Rogelio y Mauricio opinan que sí va a haber alguna consecuencia para Ebrard después de estas manifestaciones. ¿Tú qué opinas? Si a los gobernadores del PRI que tanto odiaba los mandó de embajadores, pues yo creo que lo peor que le puede pasar a Marcelo Ebrard es irse a sufrir de embajador en Francia, en Alemania o en alguno de esos países en los que se vive en el primer mundo y con viáticos en euros. Yo no veo ningún problema con Marcelo Ebrard. Realmente creo que el presidente sabe de política y creo que está viendo el sagrado derecho al pataleo. Marcelo Ebrard a asegurar un cargo de elección popular en la próxima administración. El presidente es el que va a seguir eligiendo los candidatos al Senado, a diputados federales, incluso muchos alcaldes, incluso si va a definir la candidatura a la presidencia de la República, lo demás también está en sus manos. Y creo que el presidente va a mediar para que Marcelo ocupe un buen cargo en la siguiente administración o un puesto de elección popular como puede ser el Senado. Es cierto que Claudia Sheinbaum está tratando de brincar trancas en algunos aspectos. Hemos visto, por ejemplo, cómo promocionan muy fuerte a García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México, cuando se supone que es un puesto que ya tiene prácticamente asegurado Ricardo Monreal. Pero todo eso son libertades que se les pueden permitir hasta este momento. El control político va a ser muy importante en la siguiente administración y no creo que López Obrador pretenda perderlo. Se divirtió en un sexenio, yo no creo que tenga la intención siquiera de soltar poquito de lo que viene. Ok, correcto. Nos quedan 20 segundos para cada uno del cierre. ¿Con qué nos quedamos, Rogelio? Pues yo me quedo con el hecho de que a mí en lo particular me parece que más allá de los conflictos internos que trae Morena en esa selección o preselección de su precandidato, me parece que hay competencia finalmente, ¿no? Que hace pocos meses no veíamos en el frente opositor un perfil que le pudiera hacer competencia a Morena, y creo que en estos momentos esta situación que se vive con Marcelo en la disputa por la candidatura de ese partido, creo que es producto también de esa preocupación que traen en el frente opositor. Parece que finalmente los mexicanos vamos a tener opción para votar. Mauricio, ¿con qué nos quedamos? Yo lo terminaría ya resumiéndolo en las 5 palabras, ¿no? Okay. Morena es el PRI de antes. Ok, correcto.
Marco Antonio, ¿con qué nos quedamos? No creo que vaya a romperse Morena ni poquito. Yo insisto, los aspirantes ni siquiera llegaron a tener arraigo dentro del partido. Morena es el presidente y el presidente va a seguir manejando la política nacional, probablemente el próximo sexenio también. Ok, correcto. Si les parece, con esa reflexión nos quedamos del tema de hoy. Gracias a usted por habernos acompañado amablemente del otro lado de la radio. Gracias, Rogelio. Muchas gracias, licenciada. Nos vemos el siguiente lunes. Gracias, Mauricio. Gracias, Lucy. Hasta el próximo lunes. Y Marco Antonio Vázquez, gracias. Gracias, feliz día. A nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, le deseamos que tenga usted un excelente día. Esta es la máxima autoridad en música grupera.